Cuando abrí esa Biblia vieja de mi padre y vi las fotos escondidas entre salmos y proverbios, mi estómago se revolvió de una manera que nunca antes había sentido. Allí estaba la prueba de que el hombre que predicaba sobre honestidad y familia todos los domingos había construido una mentira tan grande que destruyó no una, sino dos familias enteras. Lo peor de todo, descubrí que tenía hermanos al otro lado de la ciudad que nunca conocí y que mi madre murió sin saber la verdad. Me llamo Rosario, tengo 61 años hoy, y durante 35 años de mi vida creí que mi padre era un hombre de Dios, un pastor respetado, amado por la comunidad, ejemplo de rectitud. Pero antes de continuar, necesito que le des like a este video y te suscribas al canal, porque esta historia va a remover todo lo que crees sobre familia y religión. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Quiero saber si hay alguien que ya haya pasado por una decepción tan grande como la mía. Nací en 1964, en la ciudad de Cancún. Mi padre, Nicolás, era el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios local desde antes de que yo naciera. Mi madre, Doña Luz, era esa mujer de fibra, de esas que se levantaban a las 5 de la mañana para hacer el café, cuidar la casa, coser ropa para afuera y aún ayudar a mi padre con los quehaceres de la iglesia. Éramos 4 hijos, yo, la mayor, mis hermanos Sergio y Julián, y mi hermana menor Laura. Nuestra casa estaba justo al lado de la iglesia, una construcción sencilla de ladrillos a la vista con un patio grande donde mi madre plantaba chiles, calabacitas y tomate. El olor a café colado en tela, mezclado con el perfume de las rosas blancas que ella cultivaba cerca de la ventana de la cocina, forma parte de mis recuerdos más antiguos. La casa tenía un piso de madera que crujía cuando caminábamos descalzos, y cada habitación tenía un crucifijo colgado en la pared. Vivíamos de forma modesta, pero nunca nos faltó nada esencial. Mi padre recibía un salario pequeño de la iglesia y mi madre complementaba los ingresos con sus costuras. Recuerdo que me despertaba todos los domingos con el sonido de la campana de la iglesia tocando a las 7 de la mañana. Mi padre, Nicolás, ya estaba allí desde las 6, preparando el sermón, organizando los himnarios, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el culto de las 9. Él era un hombre alto, de hombros anchos, con una voz grave que resonaba en la iglesia cuando predicaba. Siempre usaba un traje oscuro, camisa blanca almidonada y una corbata que mi madre planchaba con tanto esmero que parecía nueva cada semana. Su cabello, ya canoso desde que tengo memoria, estaba siempre peinado hacia atrás con gomina. Yo adoraba a mi padre. Él era mi héroe. Cuando tenía unos 7 u 8 años, recuerdo sentarme en la banca de adelante de la iglesia, balanceando mis piernitas que no alcanzaban el piso, mirándolo en el púlpito con esos ojos llenos de admiración. Él hablaba sobre el amor al prójimo, sobre el perdón, sobre la importancia de la familia, sobre no mentir, no traicionar, no romper los mandamientos de Dios. Y yo creía en cada palabra. Todo el mundo creía. La comunidad entera respetaba a mi padre. Cuando él pasaba por la calle en Cancún, la gente se detenía para saludarlo, le pedían consejos, bendiciones. Doña Elisa, nuestra vecina, siempre decía: «Qué bendición tener un hombre de Dios viviendo al lado de nosotras, Rosario. Tu padre es un ejemplo para todos». Y yo sentía un orgullo tan grande en el pecho que parecía que iba a explotar. Me creía especial por ser su hija. Mi rutina de infancia era simple pero llena de afecto. Me despertaba temprano, ayudaba a mi madre a preparar el desayuno, iba a la escuela municipal que quedaba a 3 cuadras de casa, regresaba para el almuerzo, hacía las tareas y luego jugaba en el patio con mis hermanos. Por la noche, después de la cena, mi padre nos reunía en la sala para el culto doméstico. Nos sentábamos todos en el viejo sofá de chenilla verde mientras él leía la Biblia en voz alta y después hacíamos una oración en familia. Esos momentos parecían tan sagrados, tan puros. Pero había algo que yo, Rosario, empecé a notar cuando fui haciéndome mayor, tal vez con unos 12 o 13 años. Mi padre viajaba mucho. Él decía que iba a otras ciudades a predicar, a evangelizar, a ayudar a otras congregaciones.
A veces se quedaba fuera por 3, 4 días seguidos. Mi madre nunca se quejaba, solo suspiraba hondo, le arreglaba la maleta con cariño y decía: «Vaya con Dios, Nicolás, la obra del Señor no espera». Yo pensaba que aquello era hermoso en esa época. «Qué esposa tan dedicada, qué hombre tan comprometido con la fe», pensaba yo. Crecí en ese ambiente de iglesia, de doctrina rígida, de reglas claras sobre lo correcto y lo incorrecto. No podía usar pantalón largo, solo faldas debajo de la rodilla. No podía cortarme el cabello corto, no podía usar maquillaje, no podía tener novio sin supervisión. Todo tenía que ser como Dios mandaba, como mi padre predicaba. Y yo aceptaba todo eso sin cuestionar, porque confiaba ciegamente en él. Si mi padre decía que así tenía que ser, entonces así era. Cuando cumplí 15 años, en 1979, empecé a ayudar más activamente en la iglesia. Tocaba el órgano en los cultos, daba clases en la escuela dominical a los niños más pequeños, ayudaba a organizar los eventos. Fue en esa época que conocí a Xavier, un muchacho de 22 años que acababa de llegar a Cancún para trabajar en la alcaldía. Él comenzó a frecuentar nuestra iglesia y pronto llamó mi atención. Era educado, trabajador, y mi padre aprobó nuestro noviazgo casi de inmediato. «Este es un buen muchacho, Rosario, temeroso de Dios, trabajador, sería un buen esposo para ti». Fuimos novios por 3 años bajo los ojos vigilantes de la comunidad y especialmente de mi padre. Nunca estábamos solos, siempre había alguien cerca. Nuestras conversaciones eran supervisadas. Nuestros encuentros eran en la sala de la casa o en el salón de la iglesia. En 1982, cuando yo tenía 18 años, nos casamos en una hermosa ceremonia en la iglesia, con mi padre bendiciéndonos y predicando sobre la santidad del matrimonio. Recuerdo su sonrisa ese día, tan orgulloso, tan feliz. Me abrazó fuerte después de la ceremonia y susurró en mi oído: «Que Dios bendiga tu matrimonio, hija mía. Sé una esposa temerosa de Dios, tal como tu madre siempre lo fue». Fui a vivir con Xavier en una casa alquilada a 5 cuadras de la casa de mis padres. Continué frecuentando la misma iglesia, viendo a mis padres casi todos los días. Mi vida parecía perfecta. Tenía un buen esposo, una familia que me amaba, una fe sólida. Trabajaba como maestra de primaria en la misma escuela donde estudié de niña. Xavier trabajaba en la alcaldía y nuestro dinero, aunque contado, era suficiente para vivir con dignidad. En 1984 nació mi primera hija, Josefina. Mi padre, Nicolás, estaba radiante con la primera nieta. Él la visitaba casi todos los días, la tomaba en brazos, le cantaba himnos para que se durmiera. «Esta niña crecerá en los caminos del Señor», decía con esa sonrisa amplia. Y yo lo creía de todo corazón. 2 años después nació mi segunda hija, Concepción. Nuestra familia estaba completa y feliz. Los años fueron pasando en esa rutina tranquila y predecible. Mi padre seguía predicando todos los domingos, seguía siendo respetado por todos, seguía haciendo sus viajes misioneros. Mi madre, Luz, seguía siendo esa mujer fuerte y dedicada, cuidando de la casa, de la iglesia, de los hijos. Mis hermanos crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos. La familia parecía ser la prueba viva de que seguir los caminos de Dios traía bendiciones. Pero entonces llegó el año de 1995. Yo tenía 31 años. Un año que lo cambió todo. Un año que destruyó todas las certezas que había construido durante 3 décadas de vida. Todo comenzó una tarde de miércoles en el mes de marzo. Recuerdo que era un día caluroso, de esos en que el sol parece derretir el asfalto en Cancún. Yo había salido de la escuela más temprano porque se había cancelado una reunión de maestros y decidí pasar por la casa de mis padres para tomar un café con mi madre. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Me pareció extraño porque mi madre casi nunca salía a esa hora. Entré por la puerta trasera que ella siempre dejaba sin cerrar del todo y fui hasta la cocina. Bebí un vaso de agua, pensé en esperar un rato, pero decidí irme.
Fue entonces cuando pasé por el pasillo y vi que la puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta. No sé qué me pasó, pero sentí un deseo extraño de entrar allí, una curiosidad que no podía explicar. Entré en el cuarto despacio, como si estuviera invadiendo un territorio prohibido. El cuarto olía a naftalina y agua de colonia. La cama estaba arreglada con aquella colcha de crochet que mi madre había hecho años atrás. Del lado izquierdo de la cama estaba la mesita de noche de mi padre, con una lámpara antigua, un vaso de agua y aquella Biblia negra y gastada que él leía todas las noches antes de acostarse. Era una Biblia grande, pesada, con la tapa de cuero ya agrietada de tan usada. Tomé la Biblia en la mano sin saber muy bien por qué. La abrí al azar y un sobre amarillento cayó de dentro. Mi corazón dio un brinco. Tomé el sobre con las manos temblando un poco y lo abrí. Dentro había 4 fotografías. Fotografías que hicieron que mi mundo se viniera abajo en cuestión de segundos. En la primera foto, mi padre estaba abrazado a una mujer que yo jamás había visto en mi vida. Una mujer hermosa, de cabello castaño largo, sonriendo a la cámara. Estaban frente a una casa que no era la nuestra. Él usaba ropa casual, no el traje que siempre vestía. Tenía una sonrisa en el rostro que yo rara vez veía en casa. Una sonrisa relajada, genuina, feliz. En la segunda foto, la misma mujer aparecía embarazada, con aquella barriga enorme de quien está en los últimos meses de gestación. Mi padre estaba a su lado con la mano en el vientre, mirándola con una ternura que me revolvió el estómago. En la tercera foto, estaban con un bebé en brazos. Un bebé recién nacido envuelto en una manta azul. La fecha detrás de la foto decía abril de 1978. Yo tenía 14 años en esa época y recuerdo perfectamente ese periodo. Mi padre no había viajado a ningún sitio especial. Él estaba en casa normalmente. La cuarta foto fue la que me hizo sentir que iba a vomitar allí mismo. Era una foto de familia. Mi padre, aquella mujer y 3 niños. 3 niños de edades diferentes. La mayor parecía tener unos 10 años, la del medio unos 7 y la más pequeña unos 5. Estaban todos arreglados, sonrientes, como si fueran una familia feliz y normal. Detrás de la foto estaba escrito: Familia Guzmán, Navidad 1985. Dios mío, 1985. En esa época yo ya estaba casada, ya tenía a mi hija Josefina. Mi padre estaba llevando una doble vida. Tenía otra familia, otra esposa, otros hijos, y nadie sabía nada. Mis piernas flaquearon. Tuve que sentarme en la cama de mis padres porque pensé que me iba a desmayar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar el sonido en mis oídos. Empecé a temblar. Las fotos cayeron de mi mano al suelo. Las recogí de nuevo. Las miré una vez más pensando que había visto mal, que era otra persona, que no podía ser mi padre. Pero era él. No había duda. El mismo rostro, la misma forma de sonreír, la misma alianza de oro que siempre usaba. Me quedé allí sentada en la cama por no sé cuánto tiempo, solo mirando aquellas fotos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Cada detalle de las fotos se grabó en mi memoria. El color del vestido de la mujer, la forma de la casa al fondo, la expresión de felicidad en el rostro de mi padre. Los niños que eran mis hermanos y yo, ni siquiera sabía que existían. Fue cuando oí la puerta principal abrirse. Era mi madre, Luz, llegando. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Guardé las fotos rápido de vuelta en el sobre y las puse dentro de la Biblia, pero no pude dejarlas en el mismo lugar. Mi cabeza era una confusión. Terminé dejando la Biblia medio torcida en la mesita. Salí del cuarto corriendo, me arreglé el cabello, intenté componer mi rostro y fui hasta la cocina donde Luz estaba guardando las compras. «Hola, hija, qué buena sorpresa. ¿Viniste a tomar un café?», dijo ella con aquella dulce sonrisa de siempre. La miré y sentí un dolor en el pecho que casi me hizo gritar. Mi madre dedicada, trabajadora, que había pasado la vida entera al lado de un hombre que la engañaba descaradamente. ¿Ella lo sabía?
¿Acaso tenía conocimiento de esto y fingía que no? ¿O era tan inocente y engañada como yo? No, mamá. Solo vine a dar un salto, pero tengo que irme. Las niñas están solas en casa. Mentí. No podía quedarme allí ni un minuto más. Le di un beso rápido y salí casi corriendo. Subí a mi bicicleta. Era así como me movía en esa época, y pedaleé hacia mi casa con las lágrimas escurriendo por mi rostro. La gente que pasaba por mí en la calle debió haber pensado que era extraño ver a una mujer de 31 años llorando desesperadamente mientras pedaleaba, pero a mí ni me importaba. Llegué a casa, cerré la puerta con llave, mandé a las niñas a jugar en su cuarto y me encerré en el baño. Fue allí, sentada en el suelo frío del baño, que empecé a vomitar. Vomité todo lo que tenía en el estómago. Vomité hasta que salió bilis. Y continué con náuseas de vómito aunque ya no tuviera nada más que expulsar. Era como si mi cuerpo estuviera tratando de expeler toda aquella revelación asquerosa, toda aquella mentira que acababa de descubrir. Me quedé allí no sé por cuánto tiempo, abrazada al inodoro, llorando y vomitando y llorando, hasta que Xavier llegó del trabajo y golpeó la puerta del baño preguntando si me encontraba bien. No le conté nada a Xavier ese día. No podía hablar. Salí del baño, me lavé la cara, dije que tenía una virosis y me fui a acostar. Pasé la noche entera despierta, mirando el techo, repasando cada momento de mi vida, cada sermón de mi padre sobre la honestidad, cada consejo sobre la familia, cada vez que él me miró a los ojos y habló sobre los mandamientos de Dios. Todo era mentira, todo. La base de mi vida entera había sido construida sobre una farsa gigantesca. Me sentía como si hubieran arrancado el suelo debajo de mis pies y yo estuviera cayendo en un agujero sin fondo. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas fotos. La mujer sonriendo. Los niños. Mi padre con aquella expresión de felicidad que yo rara vez veía cuando estaba con nosotros. En los días siguientes, intenté actuar normalmente, pero estaba destrozada por dentro. Iba a trabajar, daba clases a los niños, volvía a casa, cuidaba de mis hijas, preparaba la comida, limpiaba la casa, pero era como si estuviera en piloto automático. Mi cabeza no dejaba de pensar en aquellas fotos. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde vivían? ¿Cómo mi padre, Nicolás, lograba mantener dos familias al mismo tiempo? El dinero que ganaba apenas nos alcanzaba para mantenernos a nosotros. ¿Cómo mantenía a otra familia también? ¿Y los viajes que hacía eran para estar con ellos? Las mentiras debían ser tantas, tan elaboradas, tan bien construidas a lo largo de años y años. ¿Cómo un hombre puede mirar a su esposa, Luz, todos los días, acostarse en la misma cama, hacer oraciones en familia, predicar sobre la honestidad en la iglesia y vivir esa doble vida sin sentir remordimiento? Empecé a evitar a mis padres. Inventaba excusas para no ir a su casa, para no ir a los cultos. Decía que estaba enferma, que las niñas tenían fiebre, que tenía mucho trabajo de la escuela que corregir. Mi madre llamaba preocupada preguntando qué estaba pasando, si había algún problema, y yo mentía diciendo que todo estaba bien, solo que estaba muy cansada. Pero la verdad es que yo no podía mirar a mi padre. No podía sentarme en la iglesia y oírlo predicar. No podía fingir que todo era normal cuando mi mundo se había derrumbado por completo. Xavier notó que algo andaba mal. Él me conocía bien. Sabía que yo estaba distinta, distante. Una noche, después de que las niñas se durmieron, se sentó a mi lado en el sofá y preguntó directamente: «Rosario, ¿qué te pasa? Ya no eres la misma. Estás callada, triste, ni siquiera vas a casa de tus padres. ¿Sucedió algo?» Yo lo miré y las lágrimas comenzaron a caer solas. No podía seguir guardando eso dentro de mí. Me estaba ahogando. Se lo conté todo. Le mostré en mi memoria cada detalle de esas fotos que no salían de mi cabeza. Él se quedó en shock, completamente sin reacción. Después de un silencio largo, dijo: «¿Estás segura de que era tu papá en esas fotos? ¿No pudo haber sido un error, un parecido?» Yo quería tanto que fuera eso, pero sabía que no lo era. Era mi padre. Tenía la certeza absoluta.
Xavier sugirió que hablara con mi padre, que lo confrontara, que le exigiera explicaciones. Pero yo no tenía el valor. Todavía no. Necesitaba más información. Necesitaba entender la extensión de aquella mentira. Decidí que volvería a casa de mis padres cuando supiera que no estaban y buscaría más evidencia. Iba a registrar esa habitación. Iba a buscar en cada cajón, en cada rincón, hasta descubrir toda la verdad. Porque si había escondido esas fotos en la Biblia, con seguridad tenía más cosas ocultas en otros lugares. A la semana siguiente, el jueves, día que yo sabía que mi padre tenía reunión con los presbíteros de la iglesia y mi madre iba al culto de señoras, volví allí. Mi corazón latía acelerado mientras entraba por la puerta trasera de nuevo. La casa estaba silenciosa, con ese olor característico de casa de gente mayor, mezcla de naftalina con detergente en polvo. Fui directo a la habitación de ellos. Esta vez no solo fui a mirar la Biblia. Abrí todos los cajones de la cómoda de mi padre. En el primer cajón solo había ropa doblada. En el segundo, calcetines y calzoncillos. En el tercero, algunos documentos viejos, recibos, papeles de la iglesia. Pero en el último cajón, bien al fondo, debajo de unas mantas viejas, encontré una caja de zapatos. Mi mano tembló cuando tomé aquella caja. Ya sabía que iba a encontrar algo terrible ahí dentro. Abrí despacio y lo que vi confirmó mis peores miedos. Había más fotos, decenas de fotos. Fotos de la mujer embarazada de nuevo. Fotos de cumpleaños de los niños. Fotos de Navidad, de paseos, de momentos cotidianos. También había cartas. Cartas escritas por la mujer para mi padre. Leí algunas y sentí que el estómago se me revolvía de nuevo. Ella lo llamaba mi amor, mi esposo. Hablaba de la nostalgia que sentía cuando él viajaba. Le pedía que volviera pronto. Decía que los niños extrañaban a su papá. Las cartas estaban llenas de amor, de complicidad, de intimidad. Era obvio que esa mujer no sabía que mi padre estaba casado con otra persona. Ella creía que él era de ella, solo de ella. También había una libreta pequeña, de esas de anotaciones. Abrí y vi que eran registros financieros. Mi padre anotaba cuánto dinero enviaba a esa otra familia. Pasaba las páginas y veía valores, fechas, anotaciones como alquiler de la casa de Ruth, escuela de los muchachos, medicina para Ruth, ropa para Leonardo. Ruth, ese era el nombre de la mujer. Y los niños también tenían nombres: Leonardo, Ricardo y Alma, mis hermanos. 3 personas que existían en el mundo y que tenían el mismo padre que yo, pero que yo nunca había visto en la vida. El descubrimiento de que tenían nombres, que eran personas reales con vidas reales, lo hizo todo aún más concreto, aún más devastador. Continué buscando y encontré un sobre con documentos. Eran actas de nacimiento de los 3 niños, todas con el nombre de mi padre como progenitor. Leonardo había nacido en 1976, cuando yo tenía 12 años. Ricardo nació en 1979, el año en que cumplía mis 15 y estaba toda emocionada con mi fiesta de 15 años que mi madre había organizado con tanto sacrificio. Alma nació en 1982, el año en que me casé. El mismo año en que yo estaba allí tan feliz, usando mi vestido de novia, pensando que mi padre era el hombre más honrado del mundo, él estaba registrando a otra hija en otra ciudad. La hipocresía era tan profunda que me daba náuseas. También había un documento que me llamó la atención. Era un contrato de alquiler de una casa. La dirección era en Tulum, una ciudad que quedaba a unos 80 kilómetros de Cancún. Así que ahí era donde vivían. Era a ese lugar a donde iba mi padre cuando decía que estaba haciendo trabajo misionero, predicando en otras ciudades, ayudando a las congregaciones. Iba a vivir con su otra familia. Se quedaba allí 3 o 4 días, haciéndose pasar por padre de familia, el esposo presente, y luego regresaba a casa, con nosotras, y continuaba con la farsa. Durante años, décadas. ¿Cómo puede un hombre hacer eso? ¿Cómo puede dormir tranquilo por las noches? Lo fotografié todo con una cámara que llevé escondida en la cartera.
No había celulares en esa época, pero yo tenía una cámara fotográfica sencilla que usé para registrar cada foto, cada carta, cada documento. Sabía que iba a necesitar pruebas, porque nadie me iba a creer si simplemente lo contaba. ¿Un pastor respetado? ¿Un hombre de Dios, teniendo una familia secreta? La gente iba a pensar que estaba loca, que estaba inventando cosas. Pero ahora tenía pruebas. Pruebas concretas e irrefutables. Guardé todo de vuelta exactamente como estaba, con cuidado de no dejar rastros de que había estado allí. Salí de la casa con las piernas temblorosas, el corazón acelerado, y esa sensación horrible de haber descubierto algo que hubiera preferido nunca saber. Porque ahora, ¿qué iba a hacer con aquello? ¿Se lo contaba a mi madre y la destruía? ¿Confrontaba a mi padre y hacía explotar a toda la familia? ¿Me quedaba callada y fingía que no sabía nada, cargando ese peso por el resto de mi vida? No había una buena opción. Cualquier camino que eligiera iba a causar destrucción y dolor. Pasé las semanas siguientes en un estado de angustia constante. No podía dormir bien. Tenía pesadillas con mi padre, con esa mujer, con los niños. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, sudando frío, con esa sensación de ahogo. Xavier estaba preocupado por mí. Veía que estaba adelgazando, con ojeras profundas, siempre tensa, pero no sabía cómo ayudarme. Él también estaba impactado con el descubrimiento y no sabía qué aconsejarme. Era una situación que no tenía manual de instrucciones. Fue en una de esas noches sin dormir que tomé una decisión. Iba a escribirle una carta a Ruth. Iba a contarle la verdad. Ella tenía derecho a saber que el hombre con quien vivía hacía casi 20 años estaba casado con otra mujer, tenía otros hijos, y que su vida entera estaba basada en una mentira. ¿Era cruel? ¿Sí? ¿Iba a destruirla? Probablemente. Pero ella merecía saber la verdad. Yo hubiera querido saber si estuviera en su lugar. Nadie merece vivir en una mentira, por más dolorosa que sea la verdad. Escribí la carta en una madrugada de insomnio. Lo conté todo. ¿Quién era yo? ¿Quién era mi madre? ¿Cuánto tiempo llevaban casados mis padres? ¿Cuántos hijos teníamos? Conté sobre las fotos que había encontrado, sobre los documentos, sobre la libretita de anotaciones financieras. Dije que no estaba haciendo aquello por venganza o maldad, sino porque creía que ella tenía derecho a saber con quién estaba viviendo. Puse algunas de las fotos que había tomado como prueba. Cerré el sobre con las manos temblando y lo dirigí a la dirección que había visto en el contrato de alquiler. Calle de los Naranjos, número 247, Colonia Las Brisas. Fui a la oficina de correos al día siguiente y envié la carta certificada. Cuando el empleado selló el sobre y lo puso en el buzón de correspondencia, sentí una mezcla de alivio y terror. Lo había hecho. No había vuelta atrás. En unos días, esa carta iba a llegar a manos de Ruth y el infierno iba a desatarse. Volví a casa sintiendo como si hubiera activado una bomba de tiempo. Ahora era solo cuestión de tiempo hasta que todo explotara. Pasaron 5 días, 6 días, 1 semana, 2 semanas. No pasó nada. La vida seguía normal. Mi padre seguía predicando, mi madre seguía cosiendo, mis hermanos seguían con sus vidas. Empecé a pensar que la carta se había perdido, o que Ruth la había recibido, pero había decidido no hacer nada. Quizás ella ya lo sabía y aceptaba la situación. Quizás no le importaba. Yo no sabía qué pensar. Hasta que en la tercera semana, un martes por la tarde, mi hermano Sergio apareció en mi casa con una expresión que nunca había visto en su rostro. Estaba pálido, sudando, nervioso. «Rosario, tienes que ir a casa de mis padres ahora. Sucedió algo muy serio». Mi corazón se heló. Pregunté qué había pasado, pero él solo repitió que yo tenía que ir, que era urgente. Tomé a las niñas, las dejé con una vecina y salí corriendo. Cuando llegué a la casa de mis padres, había un ambiente tan pesado en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Mi madre estaba sentada en el sofá de la sala, con el rostro hinchado de tanto llorar, los ojos rojos y perdidos. Mi padre estaba de pie cerca de la ventana,
de espaldas, las manos cruzadas detrás del cuerpo, el hombro caído. Mis hermanos Julián y Laura también estaban allí, todos con expresiones de impacto y confusión. Cuando entré, todos me miraron y el silencio se hizo aún más denso. «Siéntate, Rosario», dijo mi madre con la voz quebrada. Me senté a su lado y ella sujetó mi mano con fuerza. Sus manos estaban heladas y temblorosas. «Una mujer apareció aquí hoy», comenzó a hablar, la voz apenas un hilo. «Una mujer de Mérida. Trajo una carta que alguien le mandó contando... No pudo continuar. Empezó a sollozar, los hombros temblándole. Fue entonces cuando mi padre se dio la vuelta y me miró. Y en esa mirada vi que él sabía que había sido yo. No sé cómo lo supo, pero lo sabía. Sus ojos ya no tenían ese brillo de autoridad, de seguridad. Estaban vacíos, cansados, derrotados. «Ruth vino aquí», dijo con voz ronca. «Ella recibió una carta con fotos, documentos, todo. Vino furiosa, gritando, maldiciendo. Tu madre no entendía nada de lo que pasaba hasta que Ruth le tiró todo en la cara. Las fotos de los hijos que tengo con ella, las cartas, todo. Dios mío». Ruth había venido personalmente. No se había limitado a leer la carta y a quedarse callada en su ciudad. Había venido hasta Cancún, había buscado la casa y había confrontado a mi madre directamente. El daño debió haber sido brutal. Miré a mi madre y vi a una mujer completamente destruida. Ella, que siempre fue tan fuerte, tan digna, estaba allí hecha pedazos, humillada frente a sus propios hijos. «Mamá», intenté decir, pero ella soltó mi mano y se apartó de mí. «No», dijo moviendo la cabeza, «no digas nada ahora. Déjame intentar entender qué está pasando con mi vida. 37 años, 37 años de matrimonio, y yo no sabía nada, nada». Empezó a llorar compulsivamente de nuevo, y Laura se acercó para abrazarla. Mis hermanos estaban en shock, mirando a mi padre como si estuvieran viendo a un extraño. Y de cierta forma, era exactamente eso. Aquel hombre allí ya no era el padre que ellos conocían. Era un mentiroso, un traidor, un farsante. «¿Cuántos años?», preguntó Julián a su padre con la voz dura. «¿Cuánto tiempo viviste esta mentira?». Mi padre se pasó la mano por el rostro, cansado, y se sentó en la silla cerca de la mesa de la sala. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. «Conocí a Ruth en 1975. Comenzó a hablar, la voz saliendo baja. Yo estaba predicando en otra ciudad, en una campaña de evangelización. Ella asistió a los cultos, conversamos, nos acercamos. Sé que no tengo excusa, sé que pequé, que traicioné la confianza de todos ustedes, que manché el nombre de Dios. Pero sucedió. Me involucré con ella, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Ella quedó embarazada de Leonardo. Entonces fue eso. La había conocido en uno de sus viajes evangelísticos y había iniciado una relación paralela. Y cuando ella quedó embarazada, en lugar de confesarlo todo y lidiar con las consecuencias, él decidió mantener a las dos familias. Ocultar, mentir, vivir dos vidas completamente separadas. La audacia, la falta de carácter, la frialdad necesaria para hacer esto durante casi 20 años era algo que yo apenas podía comprender. ¿Cómo un hombre que predicaba todos los domingos sobre el pecado, sobre la honestidad, sobre los mandamientos de Dios, podía vivir esta dualidad sin volverse loco? ¿Y creíste que ibas a poder ocultarlo para siempre?, preguntó Sergio, la voz llena de rabia contenida. ¿Creíste que nunca serías descubierto? ¿Que ibas a morir llevándote este secreto? Mi padre no respondió. Solo se quedó mirando sus propias manos, derrotado. «Ruth dijo que va a hablar con todo el mundo», dijo mi madre con la voz débil. «Va a ir a la iglesia el próximo domingo. Va a contarlo todo a la congregación. Va a mostrar las pruebas. Va a destruir su reputación. Y la mía también». Ella miró a su esposo con una mezcla de odio y desesperación que era dolorosa de ver. 37 años de mi vida tirados a la basura. 37 años creyendo en ti, confiando en ti, defendiéndote.
El silencio que siguió fue pesado como plomo. Nadie sabía qué decir. Julián salió de la sala, golpeando la puerta con fuerza. Lo oí vomitando en el baño. Sergio se quedó quieto, los puños cerrados, mirando a su padre con desprecio. Laura lloraba bajito, abrazada a mi madre. ¿Y yo? Yo me sentía extrañamente vacía. Como si después de semanas sintiendo tantas cosas, tanta angustia, tanta desesperación, ahora que finalmente había explotado, no quedara nada. Solo un vacío inmenso donde antes existía amor y admiración por mi padre. «Tú fuiste quien envió la carta», dijo mi padre Nicolás mirándome. No era una pregunta, era una constatación. Todas las miradas se volcaron hacia mí. Encontraste las fotos en mi Biblia y fuiste tras más pruebas. Luego se lo enviaste todo a Ruth. No lo negué. No tenía sentido negarlo. Simplemente lo miré de vuelta y dije, ella merecía saber la verdad. Igual que mamá merecía saberla. Igual que todos nosotros merecíamos. ¿Ibas a seguir con esta mentira hasta cuándo? ¿Hasta que te murieras? ¿Y después íbamos a descubrirlo todo de la peor manera posible, sin ni siquiera poder pedirte explicaciones? Mi madre Luz me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Me culpaba por haber enviado la carta? ¿Prefería haber seguido en la ignorancia? ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó ella. Unas 3 semanas, respondí. Encontré las fotos por casualidad cuando vine aquí y tú no estabas. Luego regresé y encontré más cosas. Documentos, cartas, todo. Estuve semanas sin saber qué hacer con eso, si lo contaba, si me quedaba callada. Decidí que Ruth tenía derecho a saber con quién estaba viviendo. Mi madre Luz asintió lentamente con la cabeza y volvió a llorar. Los días que siguieron fueron un infierno. La noticia se esparció por Cancún con la velocidad de un incendio. Ruth había cumplido su promesa. Fue a la iglesia el domingo siguiente, entró en medio del culto, subió al púlpito y lo contó todo frente a toda la congregación. Mostró las fotos de los hijos, las actas de nacimiento, las cartas, los documentos. Algunas personas intentaron sacarla de allí, diciendo que estaba descontrolada, que ese no era lugar para ese tipo de cosas. Pero ella gritó más fuerte que todos. Este hombre al que ustedes llaman pastor, este hombre que predica sobre honestidad y rectitud, es un mentiroso. Tiene 2 familias. Me engañó por casi 20 años diciendo que era viudo, que su esposa había muerto, que vivía solo aquí. Tengo 3 hijos de él. ¡3! El escándalo fue monstruoso. La congregación entera quedó en shock. Algunas mujeres se desmayaron. Los hombres comenzaron a gritar pidiendo explicaciones. Mi padre Nicolás intentó hablar, intentó explicarse, pero nadie quería escuchar. Fue expulsado de la iglesia ese mismo día. Los presbíteros se reunieron y decidieron por unanimidad que ya no podía ser el pastor, que tenía que dejar la iglesia, que había manchado el nombre de la institución de forma irreparable. La casa que era propiedad de la iglesia y donde mis padres vivían tendría que ser desalojada. Tenían 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Mi madre Luz estaba destruida de una forma que yo, Rosario, nunca había visto. No comía, no dormía, no hablaba bien. Pasaba el día entero acostada en la cama, mirando al techo, de vez en cuando llorando bajito. Laura y yo íbamos allí todos los días para cuidarla, llevarle comida, intentar que se alimentara, pero era inútil. Había entrado en un estado de shock profundo. El médico le recetó unas medicinas para la depresión y la ansiedad, pero aún así, ella seguía apática, como si se hubiera rendido a la vida. La mujer que siempre fue tan activa, tan luchadora, se había convertido en una sombra de sí misma. Mientras tanto, las consecuencias seguían desarrollándose. La historia se había esparcido no solo en Cancún, sino en todas las colonias y ciudades vecinas. Mi padre, que era conocido y respetado en toda la región, se había convertido en motivo de burla y escándalo. La gente lo señalaba cuando pasaba por la calle. Los adolescentes se reían de él. Algunos llegaban a insultarlo. La humillación pública era completa y brutal. Lo había perdido todo: el respeto, el empleo, la casa,
la reputación, la familia. Todo a causa de las decisiones que había tomado, de las mentiras que había contado. Pero ¿saben qué era lo que más me dolía? Que él no parecía arrepentido de verdad. Parecía arrepentido de haber sido descubierto, de estar sufriendo las consecuencias, pero no de lo que había hecho. Cuando yo conversaba con él, intentando entender cómo había conseguido hacer aquello, él hablaba sobre debilidad de la carne, sobre tentación, sobre cómo el diablo había usado a Ruth para destruirlo. Le echaba la culpa a todo menos a sí mismo. No asumía la responsabilidad por sus propias decisiones, y eso me dejaba todavía más furiosa, más desilusionada. Ruth, por su parte, había regresado a Puebla completamente destrozada. Había descubierto que todo lo que creía sobre su vida era una farsa. El hombre que amaba, el padre de sus hijos, estaba casado con otra mujer hacía más de 3 décadas. Ella no era su esposa, era la amante. Sus hijos eran hijos ilegítimos, fruto de adulterio. La vergüenza y el dolor que debía estar sintiendo solo podía imaginarlos. A pesar de todo, sentía lástima por ella. Ella también era víctima de las mentiras de mi padre. Quizás incluso más que nosotras, porque había sido engañada desde el principio. Al menos mi madre había tenido años de matrimonio legítimo antes de que la traición comenzara. Algo que me intrigaba era cómo mi padre había logrado mantener todo en secreto por tanto tiempo. ¿Cómo podía estar en 2 lugares, ser 2 personas distintas, sin que nadie sospechara? Empecé a atar cabos, a recordar cosas que en su momento parecían normales, pero que ahora cobraban sentido. Los viajes misioneros que duraban días, el dinero que decía estar ahorrando para el retiro, pero que en realidad estaba enviando a la otra familia. Las veces que llegaba tarde a casa diciendo que se había quedado ayudando a un hermano de la iglesia con algún problema. Las llamadas que recibía y que atendía encerrado en el cuarto. Los fines de semana que desaparecía diciendo que iba a predicar en otras ciudades. Todo estaba allí, todas las señales, pero nadie lo había notado porque nunca tuvimos un motivo para desconfiar. Después de todo, él era un pastor, un hombre de Dios. ¿Quién sospecharía? Xavier y yo tuvimos que ayudar a mis padres a mudarse de la casa de la iglesia. Fue un proceso doloroso y humillante. Empacar una vida entera en cajas, cargar muebles viejos, desmantelar lo que había sido un hogar por décadas. Los vecinos miraban por las ventanas, algunos con lástima, otros con esa curiosidad mórbida de quien está viendo el circo incendiarse. Mi madre no ayudó en nada. Se quedó sentada en una silla en la esquina de la sala, mirando al vacío, mientras nosotros desmantelábamos su vida. Estaba medicada, casi en estado de trance, y cada vez que la miraba sentía un dolor en el pecho tan fuerte que tenía que desviar la mirada. Conseguimos alquilar una casita pequeña en un barrio más alejado del centro de Cancún, mucho más pequeña que la casa de la iglesia, con solo 2 cuartos, sala y cocina. Era lo que el dinero alcanzaba. Mi padre había perdido el salario de la iglesia y ahora sobrevivía de algunas chambitas que conseguía. Trabajos manuales que los hermanos de la antigua congregación ofrecían más por lástima que por cualquier otra cosa. Durante la mudanza, descubrí más cosas que me hicieron entender la profundidad de la mentira en la que vivíamos. Encontré recibos viejos escondidos en el fondo de un cajón. Recibos de pasajes de autobús para Mérida que databan de 1976, 1977, 1978. También encontré un cuaderno viejo donde mi padre anotaba las fechas de sus viajes. Tenía anotaciones tipo visita a Ruth, 3 días, cumpleaños de Leonardo, Ricardo enfermo, quedarse hasta que mejore. Él planeaba todo meticulosamente. Cada viaje, cada mentira, cada ausencia había sido cuidadosamente calculada y ejecutada a lo largo de casi 20 años. La frialdad de eso era lo que más me asustaba. No había sido un caso aislado, un error de juicio momentáneo. Había sido una vida doble, construida ladrillo por ladrillo, mentira por mentira, durante décadas. También encontré cartas antiguas que Ruth le había mandado en los primeros años de la relación.
cartas apasionadas donde ella hablaba sobre lo bueno que había sido conocerlo, cómo Dios lo había puesto en su camino, cómo agradecía todos los días haber encontrado un hombre tan especial después de tantos años sola. Leer aquellas cartas me hizo ver a Ruth como una persona real, con sentimientos reales y no solo como la otra. Ella había sido engañada tanto como nosotros. Mi padre le había contado que era viudo, que su esposa había muerto de una enfermedad hacía años, que él se había quedado solo y estaba rehaciendo su vida. Ella había creído porque no tenía motivo para no hacerlo. ¿Quién mentiría sobre algo así? ¿Quién usaría la muerte ficticia de una esposa como excusa para tener una relación extramarital? Las semanas fueron pasando y la situación no mejoraba. Mi madre Luz seguía deprimida, tomando medicinas, pasando los días en la cama o sentada mirando por la ventana. Había perdido todo interés por la vida. Ya no cosía, no cocinaba, no arreglaba la casa, no iba a misa. Claro que ya no iría a misa. ¿Cómo iba a aparecerse allí después de toda aquella humillación pública? Yo, Rosario, intentaba conversar con ella, intentaba hacerla reaccionar, pero era como hablar con una pared. Solo meneaba la cabeza y volvía a mirar hacia la nada. El doctor estaba preocupado. Dijo que estaba en depresión profunda y que necesitaba acompañamiento psiquiátrico. Pero mi padre Nicolás no tenía dinero para pagar un tratamiento adecuado. Mientras tanto, los hijos que mi padre tenía con Ruth seguían existiendo, viviendo en Mérida, lidiando con su propia crisis. Leonardo tenía 19 años en esa época, Ricardo tenía 16 y Alma 13. Ellos habían descubierto que el padre que conocían tenía otra familia, otra vida entera que no sabían que existía. Debían estar tan confundidos y heridos como nosotros. Una parte de mí sentía curiosidad por conocerlos, por ver cómo eran, por conversar con ellos. Al fin y al cabo éramos hermanos. Teníamos la misma sangre, el mismo padre mentiroso. Pero al mismo tiempo había una resistencia, un bloqueo emocional que me impedía dar ese paso. Ellos representaban la traición, la mentira, la destrucción de mi familia. ¿Cómo podría abrazarlos como hermanos sin sentir que estaba traicionando a mi madre? Fue Laura quien primero tuvo la valentía de hacer contacto. Consiguió el teléfono de Ruth a través de no sé quién y llamó allí. Habló con Alma, que tenía casi su misma edad. Luego me contó que la muchacha estaba sufriendo mucho, que su madre estaba tan destruida como la nuestra, que los hermanos mayores estaban indignados con el padre, que la vida de ellos también se había vuelto un infierno. Nosotras no somos el único lado que está sufriendo, Rosario, me dijo Laura. Ellos son víctimas tanto como nosotras, quizás hasta más, porque crecieron sin saber que el padre tenía otra vida, otro amor, otra familia. Imagina el dolor de eso. Tenía razón, por supuesto, pero reconocer eso no hacía más fácil lidiar con la situación. Mi relación con mi padre se había transformado en algo que yo ni siquiera sabía nombrar. No era odio, porque el odio requiere una energía que yo no tenía. No era amor, porque el amor que yo sentía por él había sido destruido junto con la imagen que yo tenía de él. Era algo entre indiferencia y tristeza. Yo lo miraba y veía a un extraño. Un hombre viejo y cansado que había tirado por la borda todo lo que tenía a causa de decisiones egoístas y cobardes. A veces intentaba hablar conmigo, intentaba explicarse, pero yo simplemente no podía escucharlo. No quería oír más disculpas, más justificaciones, más intentos de transferir la culpa a otros. La iglesia había elegido un nuevo pastor, un hombre joven de otra ciudad que no tenía ninguna conexión con el escándalo. La congregación estaba intentando recuperarse, pero mucha gente se había ido, avergonzada de estar asociada a una iglesia donde el líder había cometido un pecado tan grave y público. Algunos miembros se habían quedado del lado de Nicolás, diciendo que todos somos pecadores y que él merecía perdón y una segunda oportunidad, pero eran minoría. La mayoría estaba furiosa, sintiéndose traicionada y engañada. Muchos habían buscado a aquel hombre para consejos matrimoniales, para orientación espiritual, para dirección en momentos difíciles.
¿Cómo podrían confiar en cualquier cosa que él había dicho? ¿Cómo podrían creer que él realmente había estado conectado con Dios mientras vivía esa farsa? Un día, unos 2 meses después del escándalo, Xavier llegó a casa con una noticia que me dejó aún más destrozada. Se había encontrado a Sergio en el mercado y mi hermano le había contado que nuestra madre había intentado quitarse la vida. Había tomado una cantidad excesiva de pastillas para dormir. Mi padre la había encontrado inconsciente en la cama y había corrido al hospital con la ayuda de los vecinos. Le hicieron un lavado de estómago. Estuvo internada 3 días, pero había sobrevivido. Cuando salí corriendo hacia el hospital y la vi en esa cama, pálida, débil, con esos ojos sin vida, sentí una culpa que casi me asfixia. ¿Había hecho yo lo correcto al enviar esa carta? ¿Había valido la pena exponer la verdad si el precio era la destrucción completa de mi madre? Le sostuve la mano y lloré. Lloré por ella, por mí, por la familia que habíamos sido y que jamás volveríamos a ser. «Mamá, por favor, no vuelvas a hacer esto», le rogué. «Te necesitamos. Yo te necesito. Tus nietas te necesitan. No dejes que él gane. No dejes que su mentira te destruya por completo». Ella me miró con esos ojos vacíos y me dijo con voz débil: «Ya no me queda nada, Rosario. Mi vida entera fue una mentira. Todo lo que creía, todo lo que construí, no existió de verdad. Ya no sé quién soy sin ser su esposa, sin ser la primera dama de la iglesia, sin ser esa familia que todos admiraban. Ahora soy nada, nadie». Aquellas palabras me partieron el corazón, porque yo lo entendía. Mi madre había dedicado la vida entera a ser la esposa perfecta del pastor, la madre dedicada, la mujer de fe inquebrantable. Su identidad estaba completamente entrelazada con esos roles. Y ahora que todo se había derrumbado, ya no sabía quién era. Era como si le hubieran arrancado el piso bajo sus pies y estuviera cayendo en un vacío sin fin. «Tú eres mi madre», le dije. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Criaste a 4 hijos, prácticamente sola, mientras él estaba ocupado viviendo otra vida. Cosechaste, trabajaste, te sacrificaste. Eso fue real. Eso nadie puede quitártelo. Y nosotros estamos aquí. Tus hijos están aquí, y no vamos a abandonarte». Luz se quedó en el hospital por una semana. Los doctores querían asegurarse de que estuviera estable antes de darle el alta. Durante ese tiempo, yo, Sergio, Julián y Laura nos turnábamos para acompañarla. Mi padre, Nicolás, también iba a visitarla, pero ella no quería verlo. Giraba el rostro hacia la pared cuando él entraba en la habitación. No le hablaba, no lo miraba. Era como si él no existiera, y quizás para ella realmente ya no existía. El hombre que amaba, en quien confiaba, no era esa persona que le había mentido durante décadas. Ese era un extraño. Cuando finalmente regresó a casa, armamos un esquema para que nunca se quedara sola. Cada uno de nosotros pasaba algunas horas al día con ella, conversando, haciéndole compañía, intentando poco a poco traerla de vuelta a la vida. Fue un proceso lento y doloroso. Hubo días en que pensé que no lo lograría, que estaba demasiado perdida, que el daño era irreparable. Pero poco a poco, muy despacio, comenzó a responder. Empezó a comer un poco más. Empezó a arreglarse de vez en cuando. Empezó a conversar algunas frases. Eran progresos minúsculos, pero que nos daban esperanza. Fue en esa época, quizás 3 o 4 meses después del escándalo, que sucedió algo que yo no estaba esperando. Ruth apareció en mi casa. Había conseguido mi dirección de alguna forma y estaba allí, en la puerta de mi casa, pidiendo hablar. Me quedé paralizada cuando abrí la puerta y la vi. Era la mujer de las fotos, pero en persona era diferente. Más vieja, más cansada, con ojeras profundas y el rostro marcado por el sufrimiento. «Por favor», dijo, «solo necesito unos minutos. Necesito hablar contigo». Yo no quería escuchar nada de lo que tuviera que decir, pero algo en su expresión, en la vulnerabilidad que demostraba, me hizo dejarla entrar. Nos sentamos en la sala y nos quedamos unos segundos en silencio, solo mirándonos. Era extraño estar allí,
cara a cara con la mujer que había compartido a mi padre por casi 20 años, sin que ninguna de nosotras supiera de la otra. No vine aquí para causar más problemas, comenzó. Solo quería que supieras que yo no sabía. Juro por Dios que yo no sabía que él estaba casado. Él me dijo que era viudo. Incluso me mostró una foto de una mujer que dijo que era su difunta esposa. Luego descubrí que era una tía de él que había muerto. Falsificó la historia entera. Fui engañada tanto como ustedes. Escuchar eso hizo que las últimas piezas del rompecabezas encajaran. Mi padre no solo había mantenido 2 familias, había construido narrativas completas y falsas para cada una. Para nosotros, él era el pastor dedicado que viajaba para hacer obra misionera. Para ella, él era el viudo que estaba reconstruyendo su vida. Las mentiras tenían capas sobre capas. Yo creí en él porque era un hombre de Dios, continuó Ruth, las lágrimas comenzando a rodar. Él predicaba, citaba la Biblia, oraba conmigo. ¿Cómo iba yo a desconfiar? Mis hijos crecieron pensando que su padre era ese hombre maravilloso que lamentablemente no podía estar presente siempre porque trabajaba lejos. Y ahora descubrieron que el padre es un mentiroso que tuvo otra familia todo el tiempo. Mi hijo mayor, Leonardo, ya no le habla. Ni siquiera quiere oír su nombre. Yo no sabía qué decir. Una parte de mí todavía sentía rabia hacia ella, como si fuera responsable de algo, pero era una rabia irracional. Ella había sido utilizada tanto como mi madre, quizás incluso más. Yo envié esa carta, confesé. Fui yo quien descubrió las fotos y te las mandó. Pensé que merecías saberlo. Ella asintió con la cabeza. Lo sé. Tu padre me lo contó. Y te lo agradezco, por más doloroso que haya sido. ¿Habría querido seguir en la mentira? Quizás. Pero yo merecía saber la verdad. Todos nosotros la merecíamos. Nos quedamos allí conversando durante casi 2 horas. Ella me contó cómo había conocido a mi padre, cómo se había desarrollado la relación, sobre los años que pasó esperándolo, criando a los hijos prácticamente sola mientras él aparecía de vez en cuando. Fue doloroso escucharlo, pero también fue liberador de alguna manera. Porque por primera vez estaba viendo el panorama completo. No era solo mi familia la que había sido destruida. Eran 2 familias. 2 mujeres que habían dedicado sus vidas a un hombre que no merecía a ninguna de las 2. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Ella suspiró hondo. Voy a intentar reconstruir mi vida, al igual que tú y tu familia. Intentaré ser fuerte por mis hijos. Me necesitan ahora más que nunca. ¿Y tú? ¿Cómo está tu madre? Le conté sobre el intento de suicidio, sobre la depresión, sobre cómo estábamos intentando ayudarla a recuperarse. Ruth se quedó en silencio por un momento y luego dijo, «No le deseo ningún mal. Sé que ella sufrió tanto como yo. Si pudiera, le mandaría un abrazo. Dile que le pido disculpas por haber aparecido de esa manera en su casa, gritando y echándole todo en cara. Estaba fuera de mí. Tenía tanta rabia, tanto dolor, que no pensé en el impacto que aquello tendría en ella. Cuando Ruth se fue, me quedé sentada en la sala por un largo rato, procesándolo todo. Aquella conversación había cambiado algo en mí. La había humanizado. Ya no era solo la otra mujer. Era una persona que había sufrido, que había sido engañada, que estaba intentando sobrevivir a los destrozos al igual que nosotros. Y de alguna manera extraña, esto me dio una perspectiva diferente de toda la situación. La villana no era ella. El villano era mi padre. Él era el único responsable de todas aquellas vidas destrozadas. Los meses siguieron pasando. 1995 se convirtió en 1996. Mi madre estaba mejorando lentamente. Había vuelto a coser un poco, lo que los médicos dijeron que era una excelente señal. La costura siempre había sido una especie de terapia para ella, un momento de enfoque y tranquilidad. Había comenzado a salir de casa de vez en cuando, ir al mercado, visitar a algunas amigas que se habían mantenido leales a ella a pesar del escándalo. Aún estaba frágil, aún tenía días malos, pero estaba viva. Estaba luchando.
y eso ya era mucho. Mi padre, Nicolás, por otro lado, estaba cada vez peor. Había envejecido años en meses. El cabello se le había vuelto completamente blanco. Las arrugas se habían profundizado. Había adelgazado muchísimo. Trabajaba en servicios pesados para ganar algo de dinero. Carpintería, jardinería, pintura. Él, que siempre había sido un hombre de traje, con la Biblia en la mano, de autoridad moral, ahora estaba allí haciendo changas para sobrevivir. La caída había sido brutal y completa. A veces yo sentía lástima por él, pero era una lástima distante, sin calidez, como si fuera por un extraño que veía en la calle y no por el hombre que me crió. Una cosa que empezó a molestarme profundamente conforme pasaba el tiempo era la relación entre mi padre y la Biblia. Ese libro que él había usado como escondite para las fotos de la otra familia, ese objeto sagrado que cargaba a todas partes, que predicaba, que usaba para dar consejos y dirección espiritual a cientos de personas. ¿Cómo podía abrir esa Biblia todos los días, leer los versículos sobre fidelidad, sobre honestidad, sobre no cometer adulterio, y no sentir nada? ¿Cómo subía al púlpito domingo tras domingo con ese libro en la mano y predicaba sobre santidad mientras guardaba allí dentro las evidencias de su hipocresía? Eso me carcomía por dentro de una forma que no podía explicar. No era solo la traición en sí, era la profanación de algo sagrado. Era usar a Dios, usar la fe, usar la religión como fachada para una vida de mentiras. Hubo un día en que lo confronté sobre eso. Fue algunos meses después de que todo explotara, cuando finalmente logré reunir el valor para tener una conversación de verdad con él. Fui hasta la casita donde vivía con mi madre, Luz, y le pedí que habláramos a solas. Nos sentamos en el patio pequeño, debajo de un limonero raquítico que había allí. «Papá, necesito entender una cosa», comencé. «¿Cómo podías predicar? ¿Cómo podías abrir la Biblia, leer sobre los mandamientos de Dios, hablar sobre pecado y redención mientras vivías toda esta mentira? ¿No sentías nada? Ningún remordimiento, ninguna culpa». Él se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando sus propias manos, callosas de tanto trabajo manual. Cuando finalmente habló, la voz le salió ronca y cansada. «¿Crees que yo no sentía?», dijo él. «Yo sentía, todos los días. Cada vez que me subía a ese púlpito, cada vez que abría la Biblia, cada vez que miraba a tu madre, a ustedes, yo sentía el peso de lo que estaba haciendo. Pero ¿sabes qué pasa? Cuentas la primera mentira y parece imposible volver atrás. Luego cuentas la segunda para cubrir la primera. Después la tercera para cubrir las dos primeras. Y de repente construiste una vida entera encima de mentiras y ya no hay forma de deshacerlo. Te quedas atrapado en la propia trampa que creaste». Yo me convencía de que estaba haciendo lo mejor que podía, que estaba cuidando de dos familias, que nadie estaba sufriendo porque nadie lo sabía. Pero era solo otra mentira que me contaba a mí mismo. Escuché aquello con una mezcla de rabia y tristeza, porque parte de mí quería que él asumiera total responsabilidad, que dejara de hacer parecer que había sido víctima de las circunstancias. Pero otra parte reconocía que estaba siendo honesto por primera vez en décadas. «¿Tú la amabas?», pregunté. «¿A Ruth? ¿La amabas? ¿O era solo un amorío?», suspiró profundo. «No sé si lo que sentía era amor. Era diferente de lo que sentía por tu madre. Con Ruth todo era más ligero, más fácil. Ella no me cobraba, no me cuestionaba. Yo podía ser otra persona cuando estaba con ella. Pero ahora, mirando hacia atrás, creo que solo estaba huyendo de las responsabilidades, huyendo de la presión de ser pastor, de ser ejemplo, de ser perfecto todo el tiempo. Era puro egoísmo. Nada más que eso». Fue en esa conversación que me di cuenta de algo que me dejó aún más perturbada. Mi padre no había hecho aquello porque amaba a dos mujeres y no podía escoger. Lo había hecho porque era un cobarde, porque no tenía el valor de enfrentar la vida real, con sus dificultades y sus responsabilidades.
así que creó una vida paralela donde podía escapar siempre que la presión se volvía demasiado grande. ¿Y Dios?, pregunté. ¿Creías en Dios de verdad o eso también era mentira? Me miró con una expresión de dolor genuino. Yo siempre creí en Dios, siempre. Quizás eso sea lo peor de todo. Yo sabía que estaba pecando. Sabía que estaba traicionando todos los principios que predicaba, pero seguía haciéndolo de todos modos, porque en el fondo yo era demasiado cobarde para hacer lo correcto. Demasiado cobarde para confesar y enfrentar las consecuencias. Después de aquella conversación, algo cambió en mí. No perdoné a mi padre, no en el sentido completo de la palabra, pero empecé a verlo como un ser humano fallido y no como el monstruo que había construido en mi cabeza. Había tomado decisiones terribles, había destruido familias, había mentido durante décadas, pero era humano. Patético, cobarde, egoísta, pero humano. Y de alguna manera esa comprensión me liberó un poco del peso que estaba cargando, porque había pasado meses preguntándome si había hecho lo correcto al mandar aquella carta, si yo era responsable de la destrucción que se había desatado. Pero al conversar con él, al entender que él mismo reconocía que estaba viviendo una mentira insostenible, me di cuenta de que las cosas se habrían derrumbado de todos modos. Yo solo aceleré lo inevitable. La relación entre mis padres era ahora una extrañeza sin nombre. Vivían en la misma casa, pero era como si fueran dos extraños compartiendo el mismo espacio. Dormían en cuartos separados. Apenas hablaban. Mi madre había dejado claro que se quedaba allí solo porque no tenía a dónde ir. No tenía dinero propio. No tenía cómo mantenerse sola. Pero ya no lo consideraba su esposo. ¿Lo había perdonado? No lo sé. Creo que simplemente había renunciado a sentir cualquier cosa por él. La indiferencia había reemplazado al amor, al odio, a todo. Era solo un vacío. Y tal vez eso era peor que cualquier otro sentimiento. Yo misma estaba intentando reconstruir mi fe. Había dejado de ir a la iglesia por completo después del escándalo. No podía entrar en ese ambiente sin sentir una revuelta enorme. No era necesariamente contra Dios, sino contra la institución, contra la hipocresía, contra la gente que se creía moralmente superior solo porque asistía a una iglesia. Xavier intentaba convencerme de volver. Decía que no debíamos dejar que las acciones de un hombre destruyeran nuestra relación con Dios, pero yo no estaba lista. Quizás nunca lo estaría. Mis hijas preguntaban por qué ya no íbamos a los cultos, por qué ya no visitábamos al abuelo Nicolás en la iglesia. Tuve que explicarles de una forma que pudieran entender que el abuelo había hecho cosas muy equivocadas y que por eso ya no era pastor. Eran demasiado pequeñas para comprender la magnitud de lo que había sucedido, y yo agradecía eso. Fue alrededor de mediados de 1996 que recibí una llamada que lo cambió todo de nuevo. Era Leonardo, el hijo mayor de mi padre con Ruth. Él había conseguido mi número a través de Laura, quien había mantenido contacto con Alma. Su voz al teléfono era vacilante, nerviosa. «Aló, Rosario, soy Leonardo, nuestro hermano. Sé que es extraño que llame así, pero necesitaba hablar contigo». Mi corazón se aceleró. No sabía qué esperar de esa conversación. «Hola, Leonardo», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Puedes hablar, te estoy escuchando». Él respiró hondo al otro lado de la línea. «Quería disculparme. Sé que nuestra existencia causó mucho sufrimiento a ti y a tu familia. Sé que tú y tus hermanos no pidieron tener medios hermanos que ni siquiera sabían que existían. Y quería que supieras que yo también estoy sufriendo con todo esto. Mi vida entera fue una mentira. Crecí creyendo que tenía un padre presente y dedicado que, por desgracia, trabajaba lejos y no podía estar aquí siempre. Descubrir que tenía otra familia, que yo era hijo de un adulterio, que mi madre fue engañada, lo destruyó todo. Lo escuché hablar y sentí una empatía profunda. Estaba sufriendo tanto como yo, quizás más. Al menos yo había tenido una infancia donde mi padre estuvo presente la mayor parte del tiempo, aunque todo estuviera basado en mentiras.
Él había crecido con un padre ausente, y ahora descubría que esa ausencia era porque el padre estaba con otra familia. No tienes que disculparte por existir, dije, y al pronunciar aquellas palabras me di cuenta de que realmente las creía. Tú no elegiste nacer de esta situación. Eres tan víctima como cualquiera de nosotros. Si alguien tiene que disculparse, es nuestro padre, no tú. Escuché un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Gracias por decir eso, murmuró. Tenía tanto miedo de llamar, pensé que ibas a odiarme, a insultarme, a culparme por todo. Hablamos por más de 1 hora. Él me contó sobre su infancia, sobre cómo fue crecer oyendo a su madre hablar del padre ausente pero maravilloso, sobre las veces que esperaba ansiosamente esas visitas que duraban pocos días y luego regresaba el vacío. Me contó cómo descubrió la verdad, cómo se enteró de que tenía otros hermanos, de la rabia que sintió hacia su padre, del dolor que veía en su madre todos los días. Y cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que éramos más parecidos que diferentes. Ambos habíamos sido criados en mentiras. Ambos habíamos perdido la imagen idealizada de nuestro padre. Ambos estábamos intentando encontrar un camino en medio de los escombros. Después de esa llamada, empezamos a hablarnos con más frecuencia. Primero éramos solo yo y Leonardo, pero luego Ricardo y Alma también comenzaron a llamar. Laura ya estaba en contacto con Alma desde hacía algún tiempo, y poco a poco fuimos creando puentes entre las dos familias. No fue fácil. Hubo resistencia de todos lados. Julián no quería saber nada de conocer a los medio hermanos. Decía que ellos representaban la traición y que no tenía interés en tener una relación con ellos. Sergio era más neutro, pero tampoco buscaba contacto. Mi madre se negaba incluso a escuchar sus nombres. Para ella, reconocer la existencia de esos hijos era reconocer la traición de su esposo de una forma aún más concreta, y ella no estaba lista para eso. Pero yo sentía que necesitaba conocerlos. Necesitaba ver con mis propios ojos quiénes eran esas personas que compartían mi sangre. Acordé ir hasta Playa del Carmen un sábado. Xavier se ofreció a ir conmigo, pero le dije que necesitaba hacer aquello sola. Fue un viaje en autobús de casi 2 horas, y durante todo el trayecto sentí el estómago revuelto por el nerviosismo. ¿Qué iba a decirles cuando los viera? ¿Cómo sería mirar a personas que tenían el rostro de mi padre, que eran parte de él tal como yo lo era? Quedé de encontrarme con ellos en una plaza en el centro de la ciudad. Cuando llegué, los vi sentados en una banca. Los reconocí inmediatamente por las fotos que había visto. Leonardo era alto y delgado, con el mismo modo de peinarse que tenía mi padre en la juventud. Ricardo era más bajo y robusto, con un rostro serio y cerrado. Alma era menuda, de cabello largo y ojos asustados. Caminé hacia ellos despacio, el corazón latiéndome tan fuerte que creí que se me saldría por la boca. Cuando me acerqué, Leonardo se levantó. Nos quedamos unos segundos solo mirándonos, sin saber qué hacer. Y entonces, él extendió la mano. Un placer conocerte, Rosario. De verdad. Estreché su mano y sentí cómo las lágrimas empezaban a caer. No eran lágrimas de tristeza exactamente, ni de alegría. Era algo más complejo, un alivio mezclado con dolor, una sensación de estar finalmente ante un pedazo de la verdad que había estado oculto por tanto tiempo. Nos sentamos en la plaza y conversamos por horas. Me mostraron fotos de su infancia, me contaron historias, me hicieron preguntas sobre nuestra familia, sobre cómo era haber crecido con el padre presente. Y me di cuenta de algo fundamental ese día. Habíamos perdido tantos años de convivencia a causa de las mentiras de nuestro padre. Podríamos haber sido una familia, aunque no fuera tradicional. Pero él eligió la mentira, eligió la separación, eligió privarnos a todos de conocernos. Alma, la más joven, era especialmente emotiva. Lloró varias veces durante nuestra conversación. Siempre quise tener hermanas mayores, dijo en un momento. Siempre creí que éramos solo yo, Leonardo y Ricardo. Pero ahora descubro que te tengo a ti y a Laura. Es extraño, pero también es bueno. Incluso con todo este lío,
con todo este dolor, hay una parte de mí que se alegra de saber que no estoy tan sola como pensaba. Aquellas palabras me conmovieron profundamente, porque yo lo entendía perfectamente. A pesar de todo, a pesar de la horrible forma en que habíamos descubierto la existencia de los otros, había algo reconfortante en saber que teníamos más familia, que existían otras personas en el mundo que compartían nuestra historia, nuestro dolor, nuestra confusión. Regresé de aquel viaje transformada. Le conté a Xavier sobre el encuentro, sobre cómo había sido conocer a mis medios hermanos, sobre la conexión extraña pero real que había sentido con ellos. Él se alegró por mí. Dijo que le parecía hermoso que algo bueno pudiera nacer de una situación tan terrible. También le conté a Laura, quien se emocionó y dijo que quería ir conmigo la próxima vez. Pero cuando le mencioné el asunto a mi madre, ella se quedó visiblemente perturbada. «Rosario, ¿fuiste allá?», preguntó con la voz temblando. «¿Conociste a los hijos de él con esa mujer?». Le dije que sí, que había ido porque sentía que lo necesitaba, que ellos eran mis hermanos, independientemente de cómo hubieran venido al mundo. Ella negó con la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no puedo hacer eso, no puedo aceptarlo, es pedir demasiado de mí». Y yo lo entendí. Para ella, aceptar a esos niños era aceptar la traición a un nivel que no podía manejar. Era una herida demasiado abierta, sangrando demasiado. Respeté eso, no la forcé, no insistí. Cada uno estaba lidiando con aquella situación de la mejor manera que podía, a su propio tiempo, con sus propios límites. No había correcto o incorrecto, solo diferentes formas de sobrevivir al dolor. El tiempo siguió pasando. 1996 se convirtió en 1997. El polvo comenzó a asentarse un poco. El escándalo, que había sido el tema principal de Cancún por meses, eventualmente dio paso a otros escándalos, otros chismes, otros dramas. La gente gradualmente dejó de señalar a mi padre en la calle. Dejaron de cuchichear cuando pasábamos. La vida, como siempre lo hace, continuó. Mi madre estaba mejor. No completamente recuperada, pero funcional. Había vuelto a coser regularmente. Incluso tenía algunos clientes fijos. El dinero era poco, pero ayudaba. Había comenzado a salir más, a visitar a algunas amigas, a participar en un grupo de artesanía que se reunía una vez a la semana. Aún vivía con mi padre, pero la relación entre ellos era de pura conveniencia. No había amor, no había intimidad, apenas había conversaciones. Eran solo dos personas mayores compartiendo gastos y un techo. Nicolás, por su parte, parecía haber renunciado a intentar reconstruir cualquier cosa. Trabajaba en sus trabajitos, volvía a casa, comía en silencio, dormía y recomenzaba todo al día siguiente. Era una existencia vacía, sin propósito, sin alegría. A veces yo lo miraba y pensaba si sentía algún arrepentimiento verdadero o si solo lamentaba haber sido descubierto. Nunca tuve el valor de preguntarle directamente, y quizás era mejor así. Hay respuestas que no necesitamos escuchar porque en el fondo ya sabemos cuáles son. A Ruth la encontré algunas veces más a lo largo de los años. Ella había conseguido un empleo en una tienda de telas en Mérida y estaba reconstruyendo su vida poco a poco. Los hijos habían crecido, seguido sus caminos. Leonardo se había casado y se había mudado a la Ciudad de México. Ricardo trabajaba como mecánico en la misma ciudad. Alma había conseguido una beca y estaba estudiando enfermería. Todos ellos habían cortado relaciones con mi padre. No lo perdonaron y quizás nunca lo perdonarían. Yo no los juzgaba por eso. Cada quien tiene derecho a procesar el dolor de la manera que puede. Laura y yo mantuvimos contacto con ellos a lo largo de los años. No era una relación cercana, no éramos esa familia unida que se visita todos los domingos, pero había un cariño genuino. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, intercambiábamos noticias, nos encontrábamos 1 o 2 veces al año. Era lo que podíamos construir a partir de los destrozos que nuestro padre había dejado. Y sinceramente, ya era más de lo que yo creía posible en los primeros meses después del descubrimiento. Mis hijas, Josefina y Concepción, crecieron sabiendo toda la historia.
Cuando estuvieron más grandes, les conté todo. No todos los detalles sórdidos, pero sí lo esencial. Que su abuelo había vivido una doble vida, que tenía otra familia que ellas no conocían, que había mentido a todo el mundo durante décadas. Ellas se quedaron en shock, por supuesto, pero creo que fue importante que lo supieran, porque aquello se convirtió en parte de nuestra historia familiar, algo que moldeó quiénes somos como familia. Y esconderles eso sería repetir el patrón de mentiras que mi padre había establecido. Los años fueron pasando, y la vida fue encontrando su ritmo. En 2003, mi madre, Luz, fue diagnosticada con cáncer de seno. Fue un golpe devastador después de todo lo que ya había pasado. Hizo tratamiento, quimioterapia, cirugía. Fue una batalla difícil, pero ella venció. El cáncer entró en remisión y tuvo algunos años más de vida relativamente tranquila. En ese periodo, algo interesante sucedió. Ella comenzó a ir de nuevo a la iglesia, no a la congregación evangélica donde mi padre había sido pastor, sino a una iglesia evangélica pequeña en otro barrio. Dijo que había extrañado la comunión, las oraciones, la fe, y que se había dado cuenta de que no podía dejar que los errores de mi padre destruyeran su relación con Dios. Fue hermoso ver esa transformación en ella, ver que había logrado separar las dos cosas. Mi padre, Nicolás, irónicamente, nunca más puso un pie en una iglesia después del escándalo. No como miembro, no como visitante, no como nada. Era como si esa parte de su vida hubiera sido definitivamente cerrada. Envejecía en silencio, trabajando hasta donde el cuerpo aguantaba, cada vez más encorvado, más lento, más apagado. A veces sentía lástima, otras veces sentía rabia, pero la mayoría de las veces yo simplemente no sentía nada. Era como mirar al fantasma de quien había sido. En 2008, mi madre, Luz, falleció. El cáncer había regresado, esta vez más agresivo, y no hubo tratamiento que funcionara. Se fue rápido, en cuestión de meses. Al final, estaba tan débil que apenas podía hablar. Pero en los últimos días, cuando yo estaba al lado de su cama en el hospital, ella tomó mi mano y dijo algo que nunca voy a olvidar. Rosario, sé que te culpas por haber enviado aquella carta. Sé que crees que fue tu culpa que yo sufriera tanto, pero no lo fue. La culpa fue de él, siempre fue de él. Y ¿sabes una cosa? Preferí saber la verdad, por dolorosa que haya sido, que seguir viviendo en la mentira. Gracias por haber tenido la valentía que yo nunca tuve. Esas palabras me liberaron de un peso que cargaba hacía 13 años. Desde 1995, cuando envié aquella carta, una parte de mí se culpaba por la destrucción que había seguido. Por el intento de suicidio de mi madre, por la depresión, por todo. Pero escuchar de ella que había hecho lo correcto, que me agradecía por haber expuesto la verdad, fue como si finalmente pudiera respirar profundo después de años conteniendo la respiración. Ella murió 2 días después de aquella conversación, con todos nosotros a su alrededor, sosteniendo sus manos, diciéndole que la amábamos. Fue tranquilo, digno, de la manera que ella merecía. El entierro fue extraño. Estaban las dos familias allí, separadas en lados diferentes del cementerio, pero ambas rindiendo los últimos homenajes a la mujer que había sido afectada por las mentiras de mi padre. Ruth estaba allí, de lejos, respetuosa. Sus hijos también. No se acercaron a nosotros, mantuvieron la distancia, pero el hecho de que hubieran venido demostraba algo. Reconocimiento, respeto, tal vez hasta una extraña forma de solidaridad. Mi padre lloró en el entierro, y eran lágrimas genuinas. Tal vez era la primera vez en todos esos años que yo veía una emoción verdadera en él que no fuera autocompasión. Había perdido a la mujer que estuvo a su lado por casi 40 años, la mujer que traicionó repetidamente, pero que nunca lo abandonó por completo, y ahora estaba solo de verdad. Después de la muerte de mi madre, mi padre se deterioró rápidamente.
Era como si ella fuera la única cosa que aún lo mantenía mínimamente conectado a la vida. Dejó de trabajar, dejó de salir de casa, dejó de hacer cualquier cosa. Intentamos ayudar, le llevábamos comida, tratábamos de hacerlo reaccionar, pero era inútil. Él se había rendido. En 2010, solo 2 años después de la muerte de mi madre, sufrió un derrame cerebral. Fue encontrado caído en el suelo de la sala por un vecino que se dio cuenta de que no lo veía hacía días. Lo llevaron al hospital, pero el daño ya estaba hecho. Quedó con secuelas severas, la mitad del cuerpo paralizada, dificultad para hablar. Tuvimos que internarlo en una casa de reposo porque ninguno de nosotros estaba en condiciones de cuidarlo a tiempo completo. Fue una decisión difícil pero necesaria. Rosario, Sergio, Julián y Laura nos turnábamos para visitarlo. Le llevábamos cosas, hablábamos con él incluso cuando no podía responder bien. Sus hijos con Ruth nunca lo visitaron, ni una sola vez, y yo no los culpaba por eso. Ellos habían hecho las paces con su ausencia hacía mucho tiempo. Mi padre, Nicolás, vivió 3 años más en esa condición, atrapado en un cuerpo que ya no funcionaba, con una mente que aún estaba lo suficientemente consciente para entender lo que había perdido. Murió en 2013, a los 78 años, pequeño y frágil en una cama de hospital, rodeado solo por enfermeras que cumplían con su obligación profesional. Su entierro fue pequeño. Muy pocas personas asistieron. Algunos parientes lejanos, nosotros sus hijos, algunos vecinos por pura educación. No hubo culto, no hubo sermón, no hubo nada de la ceremonia grandiosa que un pastor normalmente habría tenido. Fue simple, rápido, casi anónimo. Y quizás era lo que merecía. Una salida discreta después de una vida marcada por mentiras ruidosas. Cuando bajaron el féretro, yo no lloré. No sentí alivio, no sentí tristeza, no sentí nada más que un vacío extraño. Era el final de un capítulo largo y doloroso de mi vida. El hombre que había sido mi héroe de la infancia, que se había transformado en mi mayor decepción, finalmente se había ido. En los años que siguieron, yo y mis hermanos del otro lado de la familia mantuvimos algún contacto, especialmente Rosario y Alma. Ella se había convertido en enfermera, se había casado, tenía hijos. A veces me mandaba fotos de los niños y yo le mandaba de mis nietas. Era una conexión tenue, pero real. A Leonardo lo veía menos, estaba ocupado con su vida en Cancún, pero intercambiábamos mensajes en Navidad y en los cumpleaños. Ricardo era el más distante, más reservado, pero tampoco sentía rabia. Simplemente había seguido adelante de la mejor forma que pudo. Hoy, en 2025, miro hacia atrás y veo toda aquella historia con una perspectiva que solo el tiempo puede dar. Tengo 61 años ahora, nietas ya grandes, una vida que fue reconstruida ladrillo a ladrillo después de que todo se derrumbara en 1995. Fue hace 30 años que descubrí aquellas fotos en la Biblia de mi padre. 30 años desde que el mundo que yo conocía fue destruido. ¿Y sabe qué aprendí con todo esto? Que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Que la hipocresía no tiene fecha de caducidad, tarde o temprano sale a flote. Que la familia no se define solo por sangre o por actas de nacimiento, sino por las decisiones que tomamos de amarnos y apoyarnos unos a otros a pesar de todo. Aprendí también que la fe y la religión son cosas diferentes. Que un hombre puede predicar a Dios, pero no vivir a Dios. Que títulos como pastor, sacerdote, líder espiritual no hacen a nadie automáticamente santo o confiable. Que necesitamos cuestionar, necesitamos pensar críticamente, necesitamos mirar las acciones de las personas, y no solo las palabras bonitas que dicen. Mi relación con la fe se transformó completamente después de aquello. Ya no sigo una religión organizada, no asisto a iglesias, pero tengo mi propia espiritualidad, mi propia relación con Dios que no necesita intermediarios ni instituciones. Aprendí que el perdón no significa olvidar o aceptar lo que se hizo. Significa solo liberar la rabia que te está consumiendo para que puedas seguir adelante. ¿Perdoné a mi padre? En parte, sí.
No en el sentido de creer que lo que hizo estuvo bien o de querer tenerlo de vuelta como era antes, sino en el sentido de ya no dejar que el rencor que sentía por él controlara mi vida. Tomó decisiones terribles, hirió a mucha gente, destruyó familias, pero al final, él solo fue un hombre fallido, cobarde, que no tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus propios actos hasta que ya no le quedó otra opción. Y pagó el precio, lo perdió todo, murió solo y olvidado. No necesito cargar con rabia por alguien que ya sufrió las consecuencias naturales de sus propias acciones. Hoy, cuando miro a mis nietas, cuando las veo crecer en un mundo tan distinto al que yo conocí, me aseguro de enseñarles ciertas cosas. Les enseño a cuestionar la autoridad, a no aceptar las cosas solo porque una persona importante las dijo. Les enseño sobre honestidad, sobre cómo las mentiras siempre pasan factura tarde o temprano. Les enseño que la verdadera familia es quien se queda a tu lado en los peores momentos, no solo quien comparte tu apellido. Y les enseño que las mujeres no tienen por qué aceptar migajas de amor, no tienen que conformarse con hombres que las engañan o mienten, que merecen respeto, verdad, dignidad. Cosas que mi madre, Rosario, tardó años en comprender, cosas que Ruth descubrió demasiado tarde. La historia de mi familia no es bonita. No tiene un final feliz en el sentido tradicional, pero tiene verdad y tiene supervivencia. Hay personas que fueron destrozadas, pero que lograron levantarse. Hay pérdidas enormes, pero también ganancias inesperadas, como haber conocido a mis medio hermanos y descubrir que la familia puede expandirse de maneras que nunca imaginamos. Hay dolor, pero también crecimiento. Hay traición, pero también redención, al menos para algunos de nosotros. Si me estás viendo ahora y has pasado por algo similar, si descubriste que alguien a quien amabas estaba viviendo una mentira, si sentiste que el suelo se derrumbaba bajo tus pies, quiero que sepas que es posible sobrevivir. No será fácil. Dolerá de formas que ni siquiera sabías que eran posibles. Habrá días en que querrás rendirte, pero eres más fuerte de lo que imaginas. La verdad libera, incluso cuando duele. Y del otro lado de ese dolor, existe una vida que puede ser reconstruida, diferente a la que tenías, pero quizás hasta mejor en algunos aspectos porque está basada en la verdad y no en ilusiones. Esa Biblia donde mi padre, Nicolás, escondía las fotos, todavía la tengo aquí conmigo. No sé bien por qué. Tal vez como recuerdo de lo que sucedió, tal vez como símbolo de cómo las cosas sagradas pueden ser profanadas cuando no vivimos de acuerdo con lo que predicamos. A veces la abro, y todavía encuentro marcas que Nicolás hizo, versículos que él subrayó sobre honestidad, sobre familia, sobre fidelidad. Y pienso en cómo él leía esas palabras y no permitía que transformaran su corazón. Pienso en cómo podemos estar tan cerca de la verdad y aún así elegir la mentira. Es triste, es trágico, pero es humano. Así es, mis queridos. Esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi padre, el pastor respetado, el hombre de Dios, tenía una familia secreta. La historia de cómo todo se derrumbó cuando la verdad salió a la luz. La historia de cómo sobrevivimos, cada uno a su manera, a los escombros que él dejó. No es una historia bonita, pero es real. Y a veces las historias reales son las más importantes de contar, porque nos recuerdan que no estamos solos en nuestros dolores, que otras personas ya han pasado por cosas parecidas y sobrevivieron. Si esta historia te tocó de alguna forma, si te identificaste con algo que conté, dale me gusta y suscríbete al canal. Comenta aquí abajo contándome desde dónde me estás viendo, si ya pasaste por alguna situación de traición o un descubrimiento familiar impactante. A veces compartir nuestro dolor ayuda a hacerlo más ligero. Y recuerda que no estás sola, que siempre hay alguien que entiende, que ya ha pasado por algo similar. La vida continúa después del dolor, después de la traición, después de descubrir las mentiras. Puede parecer imposible en medio de la tormenta, pero continúa. Y aprendemos a vivir de nuevo, diferente, pero a vivir. Un día a la vez, un paso a la vez, hasta que miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que sobrevivimos a lo que creíamos que iba a destruirnos. Y eso, mis queridos,
es la prueba más grande de la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima historia.